Hoy empezamos las charlas, el tercer día del foro, con una invitada muy especial para mí, que hace mucho que queríamos hacer cosas juntas y bueno, las vueltas de la vida. Es Josefina Recalde. Josefina Recalde trabajó 15 años en el ANMAT, en el área de Inspectoría GMP. Hace solo 2 meses pasó a la industria. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué era lo que queríamos aportar en este foro? Todas las miradas. Hoy, hace 2 meses, que ya trabaja en la industria privada, pero su formación, su preparación fue laboral, 15 años en el área regulatoria, en área de inspecciones, con una gran expertise en HVAC. Así que, en primer lugar, quería un aplauso para mi gran amiga y que la disfruten. Muchas gracias a Daniela por la oportunidad de estar acá con ustedes. La presentación de ahora se trata de aspectos regulatorios en el diseño de HVAC. El contenido abarca desde análisis de riesgo, requerimiento de usuario para preparar el diseño del sistema, los diferentes diseños de sistemas desde el punto de vista de la circulación, de la filtración, ¿sí? De los diferentes componentes para preparar el diseño del sistema. También conversar de la calificación del servicio, mantenimiento integral como parte del mantenimiento de estado calificado, que también es importante, y por último, de las no conformidades y controles de cambios desde el punto de vista de HVAC. Bueno, la intención de estos encuentros es compartir experiencias, comentarles, bueno, lo que yo he visto de mi experiencia laboral, que mi base justo fue en ANMAT. Y bueno, recientemente, ya con 2 meses, me encuentro con un desafío grande en la lucha por mantener el sistema HVAC. Así que en los diferentes puntos a conversar con ustedes y también en el punto de la no conformidad, con los ejemplos que yo he encontrado, me gustaría que ustedes también compartan las fallas del sistema. Bueno, tengamos en cuenta que el sistema HVAC es considerado como un servicio de apoyo crítico para la planta farmacéutica, con el objetivo del control de la contaminación, ¿sí? Por lo cual tiene que considerarse un diseño apropiado, ¿sí? El diseño del sistema HVAC se tiene que diseñar y la construcción en forma conjunta con el diseño y la construcción de la planta farmacéutica. ¿Por qué? Porque realmente es que las unidades manejadoras, los ductos, ocupan un gran volumen dentro de la planta, ¿sí? Entonces, afectan a la estructura arquitectónica de todo el edificio, por lo cual es fundamental que se practiquen en conjunto. Por otro lado, ¿qué herramienta podemos usar para la preparación de ese diseño de sistema HVAC? Que quizás eso es lo que quiero dialogar con ustedes. ¿Cuál es la herramienta que se puede llegar a utilizar?
Bueno, no sé, si cualquier cosa, si quieren, yo contesto, si pero bueno. ¿Conoce algún ingeniero, alguien que... No importa si es una que no, que no Bueno, conocemos. no importa, no importa. Tengamos presente que hacer un análisis de riesgo es fundamental para preparar los requerimientos de usuario, ¿sí? Para que, con el objetivo de evitar la contaminación del producto, para el confort del operario, el objetivo primordial de HVAC es evitar la contaminación del producto. Entonces, ¿qué entra en juego en el análisis de riesgo? ¿Sí? Para el diseño de esa planta farmacéutica y la conformación de la configuración de las manejadoras, se tiene que considerar qué productos se van a elaborar, cuál va a ser el ingrediente farmacéutico activo, ¿sí? Qué equipamiento se va a contar en la planta. ¿Se escucha, no? Sí. Okay. Y tener en cuenta el diseño del proceso de elaboración, ¿sí? Bueno, entran en juego un montón de aspectos para preparar el análisis de riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite el análisis de riesgo? Tomar las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, para prevenir problemas, ¿sí? Y entonces, esas acciones a tener en cuenta son acciones desde el punto de vista medidas técnicas, ¿sí? Si se tienen que decidir por instalaciones dedicadas, ¿sí? Bueno, también pueden llegar a decidir qué tipo de ductos, ¿sí? Tienen que decidir la configuración de la manejadora y de todo el sistema HVAC, no es solamente la unidad manejadora. Por otro lado, con ese análisis de riesgo, además de las medidas técnicas, también se tienen que decidir desde las medidas de organización, ¿sí? Por ejemplo, el personal, cuál va a ser la ropa que se va a utilizar en el área, ¿sí? Y también cómo operar ante derrames, ¿sí? Porque no solamente lo va a resolver el HVAC. Entonces, ese objetivo, esa gestión de riesgo va a tener un objetivo, ¿sí? Cuando se prepara, es cómo va a operar ante fallas, ¿sí? Las diferentes causas que pueden ocasionar durante la operación del producto, ¿sí? Entonces, ya tener preparado cuál va a ser la acción correctiva o preventiva, ¿sí? Y con también el objetivo también que se relaciona es evitar paradas largas en producción, ¿sí? Entonces, evaluar la criticidad del riesgo y se definirán las acciones a seguir. Dijimos entonces que hay que preparar ese diseño del sistema HVAC. Hay que preparar el URS. ¿Por qué? Porque es para evitar un sistema inadecuado y después buscar culpables, ¿sí? Entonces, cuando se prepara el requerimiento de usuario, van a estar en concordancia con las buenas prácticas de fabricación. Así que hay que entenderla a las buenas prácticas. Bueno, por este motivo, entonces, el requerimiento de usuario es un paso crítico en el diseño del sistema, ¿sí? Tómense el tiempo, la empresa con el contratista, de trabajar en conjunto, ¿sí? Se tienen que considerar, entonces, cuál va a ser el tipo de producto que se va a elaborar, si es sólidos estériles, si es líquidos no estériles o estériles, dado que la construcción de la sala ahí va a diferir, ¿sí? Y también de la unidad manejadora. Dado que, entonces, según el tipo de producto, si se manejan polvos, tienen que ser áreas de contención de polvos. Tiene que diseñarse de tal manera
que esa se encuentre contenida, se encuentre en depresión, que el polvo no salga hacia pasillo. Ahora, si son áreas de elaboración de líquidos, el principal riesgo ahí va a ser desde el punto de vista microbiológico, la contaminación microbiológica, por lo cual va a ser diferente ese régimen de presión diferencial comparado con áreas, líneas de manejo de polvos, ¿sí? El proceso de manufactura se tiene que decidir, a ver, el requerimiento, si van a ser diseños, la elaboración y el equipamiento del proceso de manufactura, si es un diseño abierto o cerrado, ¿sí? Entonces, la transferencia de materiales, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el equipamiento? ¿Sí? Otro aspecto importante es definir la filtración de aire, dado que después va a responder a un determinado grado de limpieza de áreas, ¿sí? Desde la unidad manejadora hasta la sala. Otros de los requerimientos, entonces, en conjunto con todo esto de lo que venimos hablando, es definir cómo va a ser el circuito de materiales, cómo va a ser el circuito del personal, desde el depósito hasta las áreas, cuál va a ser el pasillo, el corredor que entra en común, cuál va a ser esa esclusa, ¿sí?, que entra al núcleo productivo, dónde va a estar. Eso se tiene que definir con un proyectista y entregarle el URS debidamente aprobado, ya que el responsable final es el usuario, es el de la empresa que se quiere habilitar, ¿sí? Determinar cuáles serán salas limpias, cuáles serán salas sucias como depósitos, ¿sí? Pensar todo un entorno al núcleo productivo también, ¿sí? Determinar el flujo de aire, ¿sí?, en las áreas productivas, si se va a trabajar con flujo laminar, cómo se va a constituir ese flujo laminar, el equipamiento, ¿sí? Después estos más detalles del flujo lo vamos a dar en la próxima, porque esto es una presentación en conjunto con la siguiente. Así que también yo me limito un poquito ahora para no pisar la presentación siguiente. Entonces, se tiene que sí definir en el URS qué flujo de aire se va a trabajar en el área, ¿sí?, que puede ser laminar o turbulento. Entonces, el equipamiento de esa sala va a ser diferente. Bueno, acá vemos un dibujito a mano alzada como para poder representar un esquema básico de una circulación de material, ¿sí? ¿Qué va a tener? Por ejemplo, esto está pensado una esclusa de personal, si va a tener transfer para materiales, si va a tener de ingreso, si va a tener de egreso. Este es un ejemplo, ¿sí? Y bueno, esta es la circulación del personal y en verde la circulación del material. Son tantos URS a pensar, es que hay que poner en la balanza, hay que establecer un equilibrio entre el personal, el producto y el medio ambiente, ¿sí? Al medio ambiente tampoco se lo puede dejar de lado. Bueno, el rol del sistema HVAC es el objetivo primordial y también cumple otros objetivos secundarios que no hay que dejarlos de lado. Garantizar, entonces, ponerse en claro que el objetivo HVAC es garantizar la calidad de aire limpio en la sala de fabricación, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a la conformación, a la configuración de esa unidad manejadora de aire con todos los componentes necesarios
para que lo logre, ¿sí? Prevención de la contaminación, ¿sí? Contaminación cruzada, ¿sí? Desde el punto de vista microbiológico y de partículas, ¿sí? Y además que proveer una climatización agradable al operario, a todo el que circula por ahí, para que se sienta cómodo, no tenga ni calor ni frío. Así que esa unidad manejadora y el chiller, digamos, lo que genera a un ambiente confortable para el operador, tiene que estar en funcionamiento, ¿sí? A lo largo de la presentación yo marqué que, bueno, estos 3 objetivos principales, protección de los productos, protección del personal y del medio ambiente, yo los representé de esta manera. En celeste, cuando está en protección del producto, en naranja del personal y en celeste del medio ambiente, ¿sí? Como para que queden claros, a ver, ¿cómo es que se logra estos objetivos? Bueno, ahora después vamos a ver. Hay diferentes conceptos del suministro de aire, ¿sí? En el diseño del sistema desde el punto de vista del suministro. Entonces, elegir qué se necesita. Un sistema con recirculación, ¿sí? O también diseñar el sistema que trabaje a pérdida, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de diseño de sistema con recirculación, ¿sí? Bueno, esta es una estructura básica de una unidad manejadora que tiene los diferentes componentes que lo conforman, un filtro primario, una unidad de cooling, un ventilador y los otros componentes filtrantes, ¿sí? Luego se inyecta a las salas, que en este caso lo que demuestra es una sala en donde el aire luego retorna por la parte superior, porque acá es donde están ubicados los retornos, y en la sala 1 el retorno hace un barrido, que es quizás lo más deseable. El retorno está ubicado en el lateral inferior, ¿sí? Entonces, este es un diseño de recirculación y que vuelve a la unidad manejadora. Entonces, en este diseño de recirculación, lo que hay que tener en cuenta, entonces, ese caudal de inyección y lo que se retorna. Estos datos tienen que estar en el diseño para que después poder analizar cuánto dio respecto al caudal de diseño, ¿sí? Entonces, eso se tiene que establecer, ¿sí? Por 2 objetivos. Primero es que se tiene que conocer para compensar las fugas que pueden existir, porque va a haber merma, ¿sí? Porque hay algo que se va a perder, porque no queda otra, porque ahí se pierde hasta que llega a la sala, y también porque para que sea energéticamente rentable, ¿sí? Si va a elegir un diseño con recirculación, bueno, entonces, más o menos para tratar, ¿qué retorna? ¿Un 80%? ¿Retorna un 70%? ¿Cuánto es? Bueno, eso se tienen que hacer cálculos, ¿sí? Se tiene que definir. Dijimos entonces que el otro diseño del sistema es cuando la unidad y todo HVAC trabaja con el 100% de aire fresco, ¿sí? Entonces, en este caso, la unidad manejadora, luego empieza el ducto y luego de la sala sale por la extracción por el lado inferior y luego pasa ese aire por una unidad manejadora de extracción. Este aire que atraviesa por acá
va a atravesar también una serie de filtros, no se tira así nomás, ¿sí? ¿Para qué? Para cuidar al medio ambiente, ¿sí? Entonces, para cuidar al medio ambiente, y bueno, tiene que haber un filtro de alta eficiencia, ¿sí? Si queremos cuidar al ambiente. Y entonces, si hay que cuidar al ambiente con un filtro de alta eficiencia, antes, para proteger a ese GEPA, va a haber que tener otro, ¿sí? Pues si no se destruye, ¿sí? Entonces, tiene que haber un set de filtros en esa unidad de extracción, ¿sí? De esta manera, entonces, estamos protegiendo al medio ambiente, ¿sí? Bueno, se tendrá que chequear la necesidad en qué tipo de planta farmacéutica se requiere contar con HVAC trabajando a pérdida, ¿sí? En qué tipo de áreas, ¿sí? O también algunos equipos que son unidades que trabajan con unidades autónomas, ¿sí? Que necesitan este diseño, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos desde el diseño, ¿sí? En forma resumida, es si se va a elegir con recirculación o 100% de aire fresco, se va a tener que pensar entonces en el proceso, ¿sí? O en el tipo de producto. Bueno, entonces, se tendrá que chequear la planta multiproducto, a ver, se tendrá que decidir, hay que, con recirculación, cuáles van a ser con a pérdida, ¿sí? Se tendrá que chequear los activos, si va a haber activos de alta toxicidad, ¿sí? Los potentes, dado que el retorno a la unidad manejadora puede ocasionar la contaminación, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis de riesgo, que es la mejor decisión, ¿sí? No, el análisis de riesgo lo que permite es no tomar decisiones arbitrarias, ¿sí? Decisiones así porque sí, ¿sí? Otra utilidad de contar, entonces, de decidir ese diseño de sistema, es cuando se trabajan con exposición a solventes. Ah, ¿pasó algo? No. Ah, no, pensé que estaba bien. Bueno, entonces, otra forma a decidir si hay que trabajar con recirculación o 100% a pérdida, si en el área se va a trabajar con exposición a solventes, ¿sí? Que tiene su peligrosidad, o vapores inflamables, ¿sí? Por ejemplo, también el caso de la paila, ¿sí? Entonces es un equipo en donde ya cuenta con una unidad de extracción independiente, ¿sí? Ahí tenemos una unidad de extracción de aire, ¿sí? Se tendrá que definir como parte del diseño del sistema la eficiencia de los filtros, ¿sí? Entonces, considerar cuál va a ser la eficiencia y la ubicación de un prefiltro y luego de los filtros siguientes para cuidar al filtro de mayor eficiencia. Otro aspecto a considerar como parte del diseño es que si en un edificio se desea elaborar activos que tienen diferentes sensibilidades, de diferentes potencias, considerar entonces la necesidad, ¿sí? Tras una evaluación de riesgo, con un sistema de aire independiente, dedicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son materias primas que son altamente potentes y toxicológicas y que ya requieren instalaciones dedicadas, ¿sí? Para el manipuleo de productos betalactámicos, para el manipuleo de citostáticos, y es muy diferente cuando hay activos no sensibilizantes,
¿sí? Porque no se podría controlar. Entonces, por eso se requiere estas líneas que sean independientes, ¿sí? De estas, ¿sí? Y también, por ejemplo, los medicamentos elaborados a partir de microorganismos, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos, de diseño de recirculación. Otro punto a considerar es desde en sistema de distribución, los ductos. ¿Se va a elegir firme como estos? ¿Se va a elegir flexible? ¿Sí? Dado que los ductos ocupan una gran superficie en el piso técnico y no siempre es posible poner los ductos firmes, ¿sí? Entonces puede ser que se tenga que combinar, ¿sí? Con estos flexibles. Que tienen por ahí, digamos, como que un poquito de, hay que tener cuidado, porque estos se pueden estrangular, se pueden romper, digamos, bueno, entonces, y pueden ocasionar fuga, sonamos. El otro aspecto a considerar es el sistema filtrante, su flujo de aire y la direccionalidad, ¿sí? Va a haber difusores, va a haber filtros HEPAs en el área, ¿sí? O rejillas. ¿Cómo ingresa ese aire filtrado? ¿Sí? La ubicación de los retornos en las salas o también en las zonas, en los pasillos, ¿sí? Y la cantidad, ¿sí? En la esclusa, ¿sí? No solamente en las salas, es en todo el núcleo productivo, ¿sí? El diseño de esclusas, cómo van a operar, es todo un conjunto de esclusas, porque a lo mejor atraviesan desde los vestuarios, digamos, más de una etapa de vestuario. Entonces, el primer vestuario, luego el pasillo, luego la esclusa del área productiva. Entonces, cada cual va a tener su diseño de patrón de aire. Estas operan como ¿qué? Estas operan como tapón, estas como sumidero, ¿viste? Bueno, entonces hay que hacer un análisis, ¿sí? Y establecer entonces que el caudal de diseño sea de tal manera para tener un cálculo de cambios de aire y el cumplimiento de requerimiento de renovaciones de aire al menor, bueno, dependiendo de si va a ser estériles o no estériles, ¿sí? Pero una buena medida es de 20 renovaciones hora, ¿sí? Entonces, cumplir ese caudal de diseño para enfrentarse, a ver, con las renovaciones y el régimen de presión diferencial, ¿eh? Son como que se analizan en conjunto. Bueno, esta es una foto, ahora lo que veo que no se ve muy bien, me parece, hace un efecto de la luz. Es la foto de un piso técnico y entonces directamente se ven todos los ductos, son todos los ductos entre los firmes y donde queda poco espacio es el flexible. Acá lo que se puede ver es que queda tan poco espacio que se puso flexible y ya es lo que conecta a esa caja terminal, ¿sí? Entonces, bueno, yo justo acá remarqué que no se puede ver muy bien, pero es lo que conecta a esa caja terminal donde hay un filtro HEPA. Bueno, otro requerimiento, más que como requerimiento, como prerequisito, es que las unidades manejadoras consumen una gran cantidad de energía. Y me he encontrado en lo que es un poco en la vida, haciendo inspecciones de BPF, que no tuvieron mucho la precaución de
El requerimiento eléctrico. Son grandes consumidores de energía y a veces no se prepararon bien lo suficientemente como para el soporte. Es decir, una vez instalada, una vez hecho el montaje de la unidad, y bueno, después se necesita operarla y para eso se necesita el requerimiento energético suficiente, ¿sí? Bueno, eso es lo que he visto de que no se hace un análisis de como un requisito básico, ¿sí? Desde el punto de vista de diseño, algo que justo, bueno, yo ya algo aclaré, la necesidad de contar con filtros de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque si tenemos productos y procesos críticos, no lo podemos dejar de lado, ¿sí? Se tienen que ubicar en la UMA, ¿sí? Es como que se conoce como que se llama distal, ¿no? Está en la UMA, distal. Y si está en el área, ¿sí? El GEPA, ¿sí? Terminal, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí se está protegiendo el producto. Si ese filtro se ubica en la unidad de extracción, está protegiendo al medio ambiente. Transfers de materiales, que a veces se necesita contar con transfers. A ver, transfer pasivo, transfer dinámico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo son las características del pasivo y del dinámico? A ver si quieren opinar. Sí, sí, exacto, sí. Tenemos transfer pasivo. ¿Qué característica? Pará. Acá, ya lo dijiste. Entonces, el pasivo no posee filtro de alta eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a instalar? Se va a instalar en salas de igual nivel de limpieza, ¿eh? El transfer dinámico, bueno, en este caso va a estar equipado con filtro de alta eficiencia, ¿sí? El GEPA o ULPA, ¿sí? Entonces va a tener una cascada, ¿sí? un régimen de presión diferencial. ¿Y cuál va a seguir? Puede llegar a seguir cascada, puede llegar a seguir sumidero o burbuja, ¿sí? Entonces, en este caso se va a diseñar para la transferencia de materiales desde ambientes no controlados a controlados o viceversa, desde salas controladas a no controladas. Ahora, ¿cuál voy a instalar? Depende, ¿cuál voy a requerir para ese diseño? ¿Qué es lo que me va a determinar si yo necesito este o este? ¿Cómo definimos cuáles deben ser pasivos y cuáles dinámicos? ¿Cuál es la herramienta que tenemos que usar? Análisis de riesgo. Sí, exacto. Entonces, no decidamos así nomás, ¿sí? Evaluemos a ver, ¿qué función va a cumplir esa área? ¿Sí? Si es una área de qué, un área controlada, ¿qué es lo que se va a procesar? ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? Es según la criticidad del área. ¿Qué se va a elaborar o qué se procesa? ¿Sí? ¿Qué material se va a transferir? ¿Sí? Entonces, con el análisis de riesgo, ¿qué me va a permitir tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, es la mejor manera de enfrentar y de una solución. ¿Sí? Llegamos ahora a la calificación. Ya está el diseño, ya se aprobó. Bueno, entonces ahora son los pasos siguientes. Hay que calificar, ¿sí? ¿Para qué sirve hacer la calificación? Empecemos por el IQ, por ejemplo. ¿Para qué sirve? De aspecto regulatorio. Yo me enfrenté con algo duro. Ahora estoy 2 meses y yo no lo podía creer un poco que la estoy luchando.
¿Querés volver? No, pero bueno, la voy a luchar, sí. ¿Para qué? Para identificar qué componentes hay en la unidad, el ducto, para identificar todo el sistema, para saber qué rango operativo tiene cada componente, para saber cuáles son los instrumentos de control sujetos a calibración. Lo estoy padeciendo, la verdad que sí, porque justamente me encontré, bueno, ¡oh caramba! Entonces, si se hizo el IQ, tiene que estar. Ahora, eso es lo que pasa. A ver, se hizo el IQ, tiene que estar esto, tiene que haberse hecho este camino, ¿sí? Entonces, cuando es un poco desprolijo, ¿qué pasa? Y sí, te das cuenta que al final se instaló el montaje, se instalaron los componentes, quedó bárbara, hay manómetros en la UMA, y después me di cuenta que no sabía si había un sistema de control, y lo tiene. Pero bueno, me encontré, a ver, los biblioratos de HVAC había, ¿sí? Y cuando me puse a ver, ¿pero hay sistema de control o no hay? ¿Sí? Tuve que ir a la UMA y ahí a donde empieza el ducto, que si hay sistema de control están ahí nomás, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, las etapas es calificación de diseño por URS, ¿sí? El proveedor que se elija, ¿sí? El proveedor de ese que la construye, que hace el montaje, que sea calificado, ¿sí? Estudien a quién están contratando, porque después quien los va a ayudar cuando se encuentran en problemas es el proveedor, ¿sí? En fin, si ven que no les gusta el proveedor, se pelean, traten de mantener las relaciones porque después, ¿qué pasa? Quien los puede salvar es el proveedor, ¿sí? Bueno, entonces, una vez hecha una instalación, el IQ, el OQ en operación, ¿sí? Comprobar el funcionamiento de las alarmas, comprobar cómo se comporta ante un arranque en el apagado, qué pasa cuando hay un corte de energía, ¿sí? Eso es en la operación, ¿sí? Y después en el PQ, ¿sí? La calificación del performance. Entonces, la calificación del performance, una simple pregunta. ¿Para qué hacemos la calificación del performance? ¿Qué sentido tiene hacerla, que es de aspecto regulatorio? ¿Sí? Determinar la calidad de aire, comprobar los parámetros críticos, ¿sí? Cómo responde el sistema montado y cómo llega entonces el aire limpio a la sala, ¿sí? Si llega a haber cambios en el sistema, que puede ocurrir, puede haber cambios en la construcción, ¿sí? Se agregan componentes, se sacan, o distribución de ductos. Hay que hacer la recalificación, ¿sí? Los requerimientos, entonces, esto el beneficio de hacer la calificación es que se tienen que comprobar los requerimientos de usuario. Bueno, esto es un resumen un poco de lo que dije hace un ratito. Entonces, si hay que hacer un IQ, identifiquemos cada componente. ¿Tiene módulo filtrado? ¿Qué tiene? ¿Sí? Especificación. ¿Qué datos tiene? ¿Qué datos le entregó el fabricante? ¿Sí? Tienen que conservar esas fichas técnicas. Tienen que conocer los rangos operativos de cada unidad, ¿sí? De cada módulo, ¿sí? Módulo o gabinete, ¿sí? Comprobar la existencia de otros componentes como sensores, válvulas, ¿sí? Y todo instrumento asociado que esté instalado en la UMA. Ahí está. Bueno, ya hice una foto, entonces, por ejemplo,
no se ve mucho, ¿no? Hay mucho reflejo, capaz que de la luz. Bueno, listo. Pero no solamente hacer la recorrida por la unidad y está el manómetro, pero tiene que estar documentado, ¿sí? Tengo que saber cómo opera, cuál es el rango, ¿sí? ¿De qué se tratan estos ductos, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué tenemos? Otros componentes. ¿Qué es esto naranjita? O sea, nosotros tenemos, cuando vamos al tanto en mantenimiento como QA, tenemos que saber de qué se trata, ¿eh? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un sistema de control, ¿sí? Que está ni bien empieza el ducto, en este caso, ¿sí? Bueno, esto se tiene que poder identificar. ¿Para qué? Para después contar con un mantenimiento. Entonces, si se hizo la calificación como corresponde, la calificación de instalación y operación, se tiene que haber hecho un procedimiento de mantenimiento, ¿sí? Entonces, si un IQ o Q, una calificación floja, ¿qué pasa? Y me encontré que no había un procedimiento de mantenimiento. Entonces, esto ya estaba funcionando y no había alguien que se ocupe de hacer el mantenimiento. A tal eso es el riesgo que hay cuando no se encuentra la calificación. Bueno, de operación, algo de lo que dije, comprobar en arranque, en paro, ¿sí? En corte de energía, si tiene alarmas, ¿sí? Son todas verificaciones que tienen que quedar documentadas, ¿sí? Si la existencia de servicios auxiliares, si funcionan, ¿sí? ¿Es suficiente? ¿Hay que ampliar? ¿Hay que poner un transformador? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también en ese piso técnico son muchas unidades manejadoras también, ¿sí? Y si en esa planta la necesidad de contar con otro servicio, entonces cuando se pone en operación, se comprueba, es que los dos sistemas se encuentren encendidos y a ver qué pasa con las presiones, ¿sí? Bueno, una inspección integral del sistema, ¿sí? Digamos, si no, desde la UMA hasta la sala, ¿sí? Tiene que hacerse integral. Cuando se llega entonces ahora al desempeño, que es justamente esto ya algo que comenté, es comprobar la calidad del aire, ¿sí? Es el examen final, lo que yo le diría. A ver, ya pasó por el OQ y el PQ, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a controlar? Bueno, entonces, partículas no viables, partículas viables, flujo de aire, ¿sí? Hay que ver cómo va a ser ese flujo de aire, si se dijo que era turbulento o laminar, ¿sí? La velocidad, el recambio de aire, ¿sí? Y la presión diferencial. Bueno, depende, sí, va a ser, depende de la criticidad del área, cuáles parámetros se requieren o cuáles no, ¿sí? Pero, en líneas generales, básicos son estos, ¿sí? La presión diferencial, a ver, ¿qué régimen tiene que seguir las áreas, las esclusas, este vestuario, aquella área, el lavadero también, que el lavadero, hay que tener en cuenta que el lavadero entra material contaminado, ¿sí? En el caso de existir filtro HEPA, se tiene que hacer la integridad de filtro HEPA, ¿sí? Y las condiciones ambientales de temperatura y humedad, ¿sí? Mantenimiento. Bueno, esto también entonces es que hay que llevar un adecuado mantenimiento durante la vida útil del sistema, ¿sí? Tiene que ser integral, no tiene que ser solamente del cambio de filtros, ¿sí?
por eso se tiene que conocer cómo funciona cada gabinete, ese componente. Conservar el manual y contar con procedimientos, instrucciones claras para realizar el mantenimiento, ¿sí? Cómo enfrentarse a los problemas. Muchas veces pasa que determinados sitios, digamos, quiero decir empresas, son pequeñas, ¿sí? Son pymes, y no cuentan por ahí con personal profesional, con de mayores, una buena formación, entonces a veces se terceriza el mantenimiento. De todas maneras, es que también se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Disponibilidad entonces de ya tener previsto las piezas de recambio, ¿sí? Todo tiene que quedar documentado, cada tarea realizada, ¿en qué? En bitácoras, ¿sí? Diseñar las bitácoras, ¿sí? En conjunto con mantenimiento, ¿sí? En conjunto con QA, con personal, ¿sí? Y en el caso de realizar cambios de filtro HEPA, tienen que ser por personal cualificado, ¿sí? A veces no se hace ¿sí? por personal propio, pero sí, si van a controlar, es que tiene que estar cualificado. En el caso de realizarlo, se tendrá que realizar luego el test de hermeticidad, ¿sí? la estanqueidad. Recordar entonces que haciendo un mantenimiento integral es a todos los componentes de la UMA, si hay filtros terminales, ¿sí? Y también considerar la unidad manejadora de extracción, ¿sí? No dejarla de lado. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, esto entonces es como conocer la unidad individual, ¿sí? que tiene varios componentes, qué función cumple cada una, conocer los rangos operativos, ¿sí? Para que, si ya saber que detectan una anomalía, hacer el aviso, ¿sí? ¿Para qué? Para que después no haya una parada de planta, ¿sí? Ya que esto lo que brinda un soporte al núcleo productivo, que es el corazón de la planta. El personal de mantenimiento tiene que estar calificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que se enfrenta a poder solucionar los problemas, ¿sí? A ver, ante la falla del sistema HVAC tiene que estar atento, ¿sí? Una manera de comprobar la calificación de este personal es justamente cómo resuelve los problemas, ¿sí? Tiene que llevarse entonces un grado de cumplimiento, ¿sí? Del plan de mantenimiento preventivo, y el personal de garantía de calidad no puede quedar ajeno, ¿sí? Tiene que estar presente. Es decir, en el transcurso del año tiene que hacer hincapié, hacer una supervisión. ¿Para qué? Para no que llegue diciembre y, a ver, ¿cómo va? ¿Sí? Bueno, entonces, tiene que no digo meterse, pero bueno, tiene que insistir de llevar a cabo el grado de cumplimiento, ¿sí? Bueno, y acá, esta ya viene a ser casi la parte final, son algunas diapositivas relacionadas a las no conformidades, ¿sí? Fallas del sistema HVAC. Bueno, entonces acá yo pongo algunos, a mí me gustaría que también conversemos, a ver si viven estos ejemplos, tienen otras fallas. Por ejemplo, es muy común, entonces, que exista una falla por
fuga de aire, ¿sí? Entonces, ¿cómo impacta esa falla por fuga? Y bueno, va a impactar en el caudal, renovaciones, y va a impactar en la presión diferencial, ¿sí? Entonces, tengamos un poco en consideración como acciones a tomar, revisar las instalaciones, hacer un recorrido por el piso técnico, el estado de los ductos, ¿sí? Cómo quedan construidos, revisar, a ver, ahí ni bien empieza el ducto, a lo mejor esa unión, y bueno, ya detectan que, a ver, me parece que hay una falla, acá hay una fuga, ¿viste? Hay que poner el dedo, hay que ir haciendo un chequeo visual, ¿sí? O también puede ser, obviamente, más grosso, defectos en el sellado, ¿sí? De ese filtro HEPA, defectos, cómo quedó la terminación, esa caja terminal del filtro, revisar el sellado de puertas. A ver, el haz de luz, ¿sí? Queda un haz de luz importante y bueno, entonces va a haber fuga. Son acciones fáciles a veces y que no habría que esperar a que surja una falla para enfrentarse. Tendría que hacerse un chequeo y, por ejemplo, o colocar burletes, ¿sí? Tener en cuenta esto para que no caigamos en la falla de la fuga, ¿sí? Ahora, puede no haber fuga, pero puede haber falla en el caudal. ¿Y qué? Y bueno, sí, pero a lo mejor puede ser, por ejemplo, una falla en el caudal por error de diseño, ¿sí? Puede ser que quizás el tamaño del difusor sea muy chiquito a lo que se tendría que haber diseñado, ¿sí? Entonces, es tan chiquito que, bueno, no va a generar mucho caudal, ¿sí? Comparado quizás con el de al lado, una relación nominal un poquito más coherente, ¿eh? Entonces, revisar la ubicación y cantidad de difusores, ¿sí? Que afectan al caudal, la cantidad de filtros o el tamaño de los filtros. Otra falla en el caudal es que justamente también estoy viendo un poquito la experiencia de esto. Cuando existe una cabina de seguridad, una cabina de bioseguridad que opera con extracción, entonces afecta el caudal. O sea, justo estamos ahí, las renovaciones están un poquito afectadas, ¿sí? Entonces, revisen a ver que también puede ser afectada, ¿sí? Revisar el estado de los prefiltros, ¿sí? Revisar el estado de los filtros, que al final capaz que por falta de mantenimiento hay una falla en el caudal. También revisar otros los componentes, a ver qué pasó con el difusor, por ahí se movió la palanquita, por ahí el personal de limpieza la movió y no la volvió a su lugar y bueno, claro, el personal de limpieza ¿qué sabe? ¿Sí? También puede ser el ventilador, porque me he enterado que de acuerdo a las características de ese ventilador, si es unidireccional, el sentido de giro, y hay otros que de dos direcciones. Entonces, y si gira al revés, capaz que entonces no, por más que gire, pero gira al revés, no ingresa en caudal de inyección, ¿sí? Uno de los últimos ejemplos, entonces, de cuando encontramos esta falla, que haciendo una recorrida por el piso técnico, el manómetro de la unidad manejadora ya se quedó sin líquido, ¿sí? Entonces hay que tener previsto de actuar rápido, de que si estas cosas pasan, ya contar con el líquido de repuesto como para operar en forma breve, ¿sí? ¿Alguien usa ese tipo de manómetros acá en Chile? ¿O son todos Magnehelic?
Ok, pero esto se ve por streaming para los otros países. Ah, ok, ¿Sí? ok. Está bien. Para que vean, porque seguramente nadie preguntó, que es bastante diferente a lo que tienen ustedes. Listo. Bueno, ahora nos cuentan. Sí. Bueno, este es, por ejemplo, es un manómetro que se instala, se ha instalado en la unidad manejadora, está en el prefiltro, ¿sí? Luego del filtro G4, y bueno, hay un manómetro para controlar la saturación del filtro. Así que bueno, acá entonces tiene que hacer una actuación rápida el personal de mantenimiento. Algo muy breve entonces respecto a un control de cambios del sistema HVAC. Tengamos en cuenta de que entonces a veces puede ser que ocurre que se hacen cambios en el diseño, cambios en la instalación de la planta, y la herramienta de calidad que se puede utilizar es un control de cambios, ¿sí? Entonces, cualquier modificación en esa instalación, en ese proceso, bajo un control de cambios se evalúa el impacto y se determina que todas las acciones que hay que hacer, todas las tareas, ¿sí? ¿Para qué? Para que también definir un responsable y que no se olviden nada importante, ¿sí? Como que todo se pueda planificar, ¿sí? Bueno, yo cuento una experiencia, esto más que nada por ahí de un ejemplo de una auditoría cuando estaba en ANMAT. O sea, yo ya me encontré con el cambio hecho. Que era antes, era un depósito de semi-elaborado ahí dentro del núcleo productivo, ¿sí? Entonces, ya ahí llegaba, en el depósito de semi-elaborado, ya llegaba el ductos, ¿sí? Ya tenía una distribución de ductos en el depósito de semi-elaborado. Diseñaron un cambio y diseñaron convertirlo a área productiva, ¿sí? A contar entonces un área de compresión, por ejemplo. Bueno, listo, área de compresión. Entonces eso ya pasa de un área de control de temperatura y humedad a un área en donde se controlan un montón de parámetros más. Al ser área limpia, ¿qué se requiere? Esclusas de materiales, esclusas de personal, ¿sí? Entonces, ¿con qué me encontré? Sí, el control de cambio lo hicieron, sí, es que lo hicieron. Ahora, no determinaron muy bien las acciones a seguir porque las esclusas no tenían inyección de aire. Entonces, esa área no se pudo habilitar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Los tiempos, ¿viste? Buscando culpables. Bueno, no. Entonces, preparen un URS, preparen el control de cambios en forma integral para que tengan un cumplimiento de buena práctica de fabricación, un aspecto regulatorio a que no sea objetado, ¿sí? Todas las preguntas que tengan, a preguntas anónimas, consultas anónimas, que José los va a ayudar en todo lo que puede. Gracias. José, un lujo.